Bienvenidos una vez más a su refugio de salseo favorito, donde las noticias del espectáculo turco e internacional hierven como un volcán a punto de estallar. Espero que tengan sus tazas de café cargadas y sus corazones preparados, porque hoy la bomba que vamos a detonar tiene el poder de destruir la mismísima muralla china de la farándula. Sí, mis queridos detectives del corazón, como bien indica el título y la miniatura que les preparamos con tanto cariño, nos sumergiremos en el epicentro de un terremoto sentimental que sacude los cimientos de Italia, y que tiene como principales damnificados, ni más ni menos, que a Demet Özdemir y a Can Yaman. Abróchense los cinturones, porque este viaje está lleno de curvas peligrosas. Hemos estado trabajando incansablemente rastreando cada migaja de información, conectando cabos sueltos como un rompecabezas diabólico, y créanme, la historia que vamos a revelar es de esas que te dejan con la mandíbula desencajada y los ojos como platos. Rumores explosivos, filtraciones dignas de Wikileaks, testimonios que huelen a verdad, lo tenemos todo. Así que pónganse cómodos, agarren sus botanas favoritas, porque este chisme se saborea con cada uno de los 5 sentidos. Pero antes de que nos zambullamos en el plato fuerte, quiero recordarles a los recién llegados que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y se unan a nuestra creciente familia de amantes del chisme. Aquí encontrarán las exclusivas más jugosas, las primicias más impactantes y el análisis más agudo del mundo del espectáculo. Y a todos ustedes, mis fieles seguidores, gracias. Su apoyo incondicional es el combustible que alimenta esta máquina de salseo. Los adoro. Ahora sí, sin más preámbulos innecesarios, vamos a destapar la olla de este drama que tiene al mundo entero preguntándose, ¿qué diablos está pasando realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? Prepárense para un festín de escándalo. La relación entre Demet y Can ha sido una novela en sí misma, un culebrón con más giros que una montaña rusa. Desde que protagonizaron la aclamada serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, la química entre ellos era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. La chispa saltaba a través de la pantalla, encendiendo las fantasías de fans alrededor del globo, incluyendo a los chippers más empedernidos de este canal, quienes rogaban porque su amor de ficción se convirtiera en una realidad. Y aunque nunca confirmaron un romance oficial durante las grabaciones, los rumores persistentes, las miradas cómplices, las sonrisas furtivas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Era una conexión eléctrica, una fuerza magnética que atraía a estos dos talentos irresistibles. Después de Erkencikus, sus trayectorias profesionales tomaron rumbos distintos. Demet continuó cosechando éxitos en la televisión turca, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas. Can, por su parte, se aventuró a conquistar el mercado italiano, un desafío ambicioso que lo llevó a establecerse en Roma, comprar una lujosa propiedad y transformarse en un ícono de la televisión italiana. Su carisma y atractivo le aseguraron un ejército de fans incondicionales, convirtiéndolo en el sueño húmedo de miles de personas alrededor del mundo. Pero como una sombra persistente, el recuerdo de Demet siempre lo ha acompañado. Los fans, a pesar del tiempo y la distancia, seguían aferrados a la esperanza de una reconciliación, la confirmación de aquel amor que habían presenciado en la pantalla. Y de vez en cuando rumores esporádicos, fotos filtradas en redes sociales o comentarios ambiguos en entrevistas, volvían a encender la llama de la especulación. La pregunta seguía latente: ¿había algo más que amistad entre Demet y Can? ¿El amor secreto seguía vivo en el corazón de estas dos estrellas? Ahora bien, ¿de dónde nace este explosivo rumor de que Demet echó a Can de su casa en Italia? Aquí es donde la historia se vuelve un laberinto de versiones contradictorias, un juego de espejos donde la verdad se distorsiona y se fragmenta. Como siempre, les aconsejo que tomen esta información con pinzas, pero aquí les presento la versión más extendida y, según nuestras fuentes más fiables, la que más se acerca a la realidad. Aparentemente, Demet viajó a Italia con el pretexto de visitar a Can. Algunos susurran que el viaje fue una sorpresa impulsiva, mientras que otros aseguran que fue un encuentro planeado meticulosamente. Lo crucial es que Demet llegó a la imponente residencia de Can en Roma, un nido de amor potencial que se convirtió en un campo de batalla. La atmósfera se tensó, según reportan testigos anónimos, porque Demet albergaba ciertas expectativas sobre la relación, anhelos románticos que, al parecer, Can no estaba dispuesto a cumplir. Aquí es donde las versiones se bifurcan como ríos en un delta. Algunos afirman que Demet confrontó a Can por su actitud distante y su evidente falta de compromiso.
Le reprochó la frialdad en sus gestos, la ambigüedad en sus palabras y la ausencia de ese fuego que una vez los consumió. Otros, en cambio, aseguran que la discusión fue detonada por los celos enfermizos de Demet, alimentados por rumores persistentes sobre las conquistas amorosas de Khan en Italia. Se decía que el actor estaba saliendo con varias mujeres a la vez, una práctica que al parecer Demet no toleraba. Sea cual sea el motivo que encendió la mecha, lo cierto es que la discusión subió de tono, convirtiéndose en un torbellino de reproches y acusaciones que culminó con una exigencia sorprendente. Demet le pidió a Khan que abandonara su propia casa. Sí, mis chismosos empedernidos, así como lo oyen. Según esta versión explosiva, Demet, consumida por la furia y la decepción, terminó expulsando a Khan de su propio hogar. Un giro inesperado, ¿verdad? Un drama digno de la mejor telenovela turca. Pero, ojo, no todos creen a pies juntillas esta versión apocalíptica. Algunos medios italianos sugieren que la visita de Demet fue simplemente una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para generar expectación mediática y devolverlos al centro de la atención pública. Afirman que la crisis fue un montaje, una puesta en escena para recordar al mundo que Demet y Khan, a pesar de todo, siguen siendo una marca potente. Otros apuntan a que la discusión fue menos dramática de lo que se describe, y que Khan simplemente optó por abandonar la casa temporalmente para evitar una escalada del conflicto, pero que nunca fue echado en el sentido estricto de la palabra. La verdad es que hasta el momento ninguno de los dos protagonistas ha confirmado ni desmentido públicamente esta rocambolesca historia. El silencio sepulcral de Demet y Khan no hace más que alimentar los rumores y dar rienda suelta a la imaginación desbordada de sus fans. Cada silencio es interpretado como una confirmación tácita, cada evasiva como una prueba irrefutable de que algo turbio se oculta tras la fachada de la discreción. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este culebrón? ¿Realmente Demet humilló a Khan al expulsarlo de su propia residencia? ¿O es simplemente una cortina de humo para desviar la atención de asuntos más delicados? ¿Qué secretos se esconden tras las sonrisas forzadas y las declaraciones ambiguas? Para intentar desentrañar este misterio, hemos contactado a varias fuentes cercanas a ambos actores. Y aunque la mayoría se niega a hacer declaraciones oficiales por temor a represalias, hemos logrado recopilar algunos datos jugosos que arrojan luz sobre esta confusa situación. Una fuente cercana a Demet, quien solicitó permanecer en el anonimato, nos confirmó que efectivamente, la actriz viajó a Italia y se reunió con Khan. Sin embargo, esta persona niega categóricamente que la discusión haya sido tan dramática como se describe, y asegura que la relación entre ellos es mucho más compleja de lo que se percibe desde fuera. Demet y Khan siempre han tenido una conexión especial, una chispa única que los une, nos reveló esta fuente. Pero su relación es complicada. Hay mucho cariño, sí, pero también muchos malentendidos, muchas heridas sin cicatrizar. No creo que Demet haya echado a Khan de su casa, eso es una exageración. Pero sí es posible que hayan tenido una fuerte discusión, una confrontación honesta sobre el futuro de su relación. Por otro lado, una fuente cercana a Khan nos aseguró que el actor está harto de los rumores malintencionados y las especulaciones absurdas sobre su vida personal. El escrutinio constante de la prensa y la obsesión de los fans están empezando a pasarle factura. Khan está completamente centrado en su carrera profesional y no quiere verse envuelto en dramas innecesarios, nos confió esta fuente. Sí se reunió con Demet, pero no voy a entrar en detalles sobre lo que pasó en ese encuentro. Lo único que puedo decir es que Khan está bien, que está tranquilo y que sigue adelante con sus proyectos. Como pueden ver, mis queridos chismosos, la verdad es escurridiza como una anguila. Tenemos rumores que se contradicen, filtraciones selectivas, testimonios anónimos, pero ninguna confirmación oficial. Y como buenos detectives del corazón, no podemos afirmar nada con certeza absoluta. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación con ojo crítico, sopesar las evidencias disponibles y sacar nuestras propias conclusiones. En primer lugar, es innegable que la relación entre Demet y Khan sigue generando un enorme interés mediático. A pesar de los años que han transcurrido desde el final de Erkenci-Kuş, los fans siguen anhelando una reconciliación, una segunda oportunidad para este romance que nunca llegó a materializarse. Y esa esperanza colectiva obviamente influye en la forma en que percibimos esta historia. Estamos tan ansiosos por creer en un final feliz que tendemos a exagerar los hechos, a interpretar las señales de manera favorable y a ignorar las evidencias que contradicen. En nuestras expectativas.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Can son figuras públicas de primer nivel, y que su vida privada está constantemente bajo el microscopio implacable de los medios de comunicación. Eso significa que cualquier gesto insignificante, cualquier comentario ambiguo puede ser magnificado y reinterpretado de 1000 maneras diferentes. Un simple paseo por la calle puede convertirse en la portada de una revista, una cena con amigos puede ser interpretada como una cita romántica, y una discusión acalorada puede transformarse en un escándalo internacional. Y en tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que todo este embrollo sea una estrategia de marketing elaborada. Tanto Demet como Can tienen nuevos proyectos en marcha y este escándalo podría ser una forma astuta de generar expectación mediática, de recordar al mundo que siguen siendo relevantes y de impulsar sus respectivas carreras. La controversia, después de todo, vende. En definitiva, la verdad sobre lo que realmente ocurrió entre Demet Özdemir y Can Yaman en Italia sigue siendo un misterio impenetrable. Pero lo que sí es innegable es que este escándalo ha generado una gran controversia y ha puesto a prueba la paciencia de los fans. El culebrón continúa. Ahora bien, independientemente de lo que haya pasado en realidad, creo que es importante recordar que Demet y Can son dos personas adultas que tienen derecho a vivir su vida privada como les plazca. Y nosotros como fans debemos respetar sus decisiones, incluso si no las entendemos o no las compartimos. Criticar, juzgar o acosar solo contribuye a alimentar el morbo y a dañar la imagen de ambos. Esperemos que con el tiempo, alguno de los dos protagonistas decida romper su silencio y aclarar la situación de una vez por todas. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con los rumores y las especulaciones. Y hablando de rumores jugosos, hay otro que está circulando con fuerza en los últimos días y que podría estar relacionado con este escándalo. Se dice que Demet y su esposo, el cantante Oğuzhan Koç, estarían atravesando una profunda crisis matrimonial. Algunos medios turcos afirman que la pareja lleva semanas viviendo separada y que el divorcio sería inminente. Drama, drama y más drama. ¿Tendrá algo que ver la visita de Demet a Can con esta supuesta crisis matrimonial? ¿Fue ese el verdadero motivo de la acalorada discusión en Italia? ¿Será que el fantasma de Can ha vuelto a interponerse en el camino de Demet y Oğuzhan? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Pero lo cierto es que la vida sentimental de Demet Özdemir está siendo objeto de un intenso debate en Turquía. Oğuzhan Koç, por su parte, ha guardado un silencio absoluto sobre los rumores. El cantante no ha hecho ninguna declaración pública y se ha limitado a publicar mensajes en sus redes sociales promocionando su nueva música. ¿Será que su silencio es una forma de confirmar los rumores? ¿O simplemente está intentando mantener la calma en medio de la tormenta mediática? La relación entre Demet y Oğuzhan siempre ha estado en el punto de mira. La pareja se casó en agosto de 2022 en una lujosa ceremonia a la que asistieron numerosas celebridades turcas. Sin embargo, desde hace meses se rumorea que el matrimonio no va viento en popa. Los rumores de infidelidades, las largas ausencias por trabajo y las diferencias irreconciliables han sido los ingredientes principales de esta novela marital. Algunos aseguran que la apretada agenda profesional de ambos ha dificultado la convivencia. Las constantes giras musicales de Oğuzhan y los exigentes rodajes de Demet han provocado que la pareja pase poco tiempo junta. Otros apuntan a que existen diferencias irreconciliables entre ellos en cuanto a sus valores, sus prioridades y sus expectativas de futuro. Y por supuesto, no faltan los que atribuyen la crisis a la presunta relación secreta entre Demet y Can. En cualquier caso, lo cierto es que la situación es delicada y que el futuro del matrimonio de Demet y Oğuzhan está en el aire. Esperemos que por el bien de ambos puedan resolver sus problemas y encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y volviendo al tema principal de este vídeo, el escándalo entre Demet y Can, creo que es importante recalcar que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo fundamental es respetar la privacidad de ambos y no juzgar sus decisiones. No sabemos lo que realmente pasó entre ellos en Italia, ni lo que está pasando en sus vidas personales. Así que lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar a que algún día decidan compartir su versión de la historia. Mientras tanto, seguiremos aquí, atentos a cualquier novedad y listos para traerles el chisme más jugoso y actualizado del mundo del espectáculo turco. Porque aquí, en su canal favorito, el salseo nunca descansa. Bueno, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado del escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman.
Hemos explorado cada ángulo de la historia, desmenuzado cada rumor y analizado cada declaración. En resumen, hoy hablamos de los rumores que apuntan a que Demet viajó a Italia y echó a Khan de su casa tras una fuerte discusión. Analizamos las diferentes versiones de la historia, contactamos a fuentes cercanas a ambos actores y sacamos nuestras propias conclusiones. También hablamos de los rumores de crisis matrimonial entre Demet y su esposo, Othman Koch. Un combo explosivo de drama y pasión. Como siempre intentamos traerles la información más completa y objetiva posible, pero recuerden que al final, todo esto son rumores y especulaciones. La verdad, como siempre, está en manos de los protagonistas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles el chisme más jugoso del mundo del espectáculo. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y prosperando. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este escándalo? ¿Creen que Demet realmente echó a Khan de su casa? ¿Piensan que la visita de Demet a Italia tiene algo que ver con su supuesta crisis matrimonial? ¿Creen que Demet y Khan tienen un futuro juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan y leer todas sus teorías. No se corten y dejen volar su imaginación. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también se enteren de este escándalo. El chisme es mejor cuando se comparte. Recuerden que aquí en este canal siempre encontrarán el chisme más fresco y actualizado del mundo del espectáculo turco y mundial. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero un montón. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.